Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al único episodio de nuestro podcast Miradas Contemporáneas, Pensar el Mundo desde la Complejidad. Hoy junto a Daniela, mi nombre es Carla, vamos a conversar sobre cómo distintos autores y autoras contemporáneos piensan nuestra época, qué preguntas los movilizan, desde qué contextos hablan y sobre todo cómo interpretan ellos el mundo que actualmente nosotros habitamos. Hoy hablaremos de Habermas, Bauman, Butler, Hahn, Haraway, Nussbaum, Morin y otros pensadores que nos ayudan a comprender mejor la complejidad del presente. Así que prepárate para un viaje profundo, pero claro, por las ideas que dan forma a nuestro tiempo. Partamos con algo muy importante y muy esencial. ¿Qué preguntas están en el corazón del pensamiento contemporáneo? Una de las preguntas claves que viene, de hecho, de Habermas, especialmente la que plantea en la Legitimation Crisis del año 1973, donde se pregunta cómo sostener la democracia y la racionalidad pública en sociedades donde el mercado invade totalmente la vida cotidiana. Y luego está Zygmunt Bauman en Liquid Modernity del 2000, donde se pregunta, ¿qué pasa con los vínculos humanos cuando todo se vuelve líquido e inestable? Su foco está en la inestabilidad y la fragilidad social efectiva. Por otro lado, Judith Butler en Gender Trouble del año 1990, donde plantea preguntas sobre el sujeto y la identidad. ¿Cómo se construyen las categorías de género? ¿O qué significa ser hombre, ser mujer o ser una persona no binario el día de hoy? Y así nos vamos a la vereda de lo tecnológico, encontramos a Donna Haraway y su A Cyber Manifiesto del 1985, donde ella se pregunta, ¿dónde termina lo humano y empieza lo tecnológico y cómo cambia eso en nuestra autocomprensión? Mientras que por otro lado, Edgar Morin en Introducción al Pensamiento Complejo del año 1990 introduce otra pregunta profunda. ¿Cómo podemos conocer un mundo incierto, interdependiente y lleno de contradicciones, pero sin reducirlo? Bueno, tomando todas estas ideas, estas preguntas, tenemos que hacer una reflexión sobre esto, tenemos que decir qué miradas están armando con estas preguntas. Entonces, ¿desde qué tipo de mundo están hablando? ¿Qué condiciones históricas, políticas o culturales dan forma a estos diagnósticos? Bueno, primero la crisis de la modernidad. En Sources of the Self del año 1989, Charles Taylor explica cómo las identidades modernas dejan de apoyarse en tradiciones sólidas para convertirse en el fondo en proyectos que son mucho más personales, en un contexto donde las certezas colectivas se debilitan y las personas buscan sentido, pero de una manera mucho más individual. A eso se suma el hiperindividualismo neoliberal, tema central de Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio del 2010. Han plantea que ya no somos sujetos disciplinados por una autoridad externa, ahora somos sujetos que se autoexplotan creyendo que así se realizan. El cansancio, el burnout y la autoexigencia constante son productos de este contexto. Y ese individualismo se articula dentro de un entorno global que es mucho más amplio y que está descrito por autores como Hart y Negri en Empire del año 2000. Ellos argumentan que la globalización ha producido un tipo de poder difuso, descentralizado y sostenido por corporaciones, mercados financieros y tecnologías. No es un imperio tradicional, como lo que conocíamos en la época del imperialismo, por ejemplo, sino que es una red global que penetra todas las esferas de la vida. Y en este contexto también podemos encontrar, en este contexto también podemos encontrar que está modulado por la revolución digital. Cherry Turkle en Alone Together del 2011 señala que estas tecnologías nos mantienen conectados, pero emocionalmente más solos. Conversamos mucho menos, nos reunimos menos y nos relacionamos con mayor superficialidad. La conexión transforma, pero también a veces debilita los vínculos humanos. Y finalmente está el contexto ecológico y tecnocientífico del antropoceno. En Staying with the Trouble del año 2016, Haraway plantea que los humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica. Y esto porque somos capaces de alterar los sistemas del mismo planeta. Ella nos invita a pensar en nuestras relaciones con otras especies, con la tecnología y con el ambiente para poder evitar un mundo que el día de hoy se encuentra en una profunda crisis ecológica.
Si reunimos todo esto, aparece un contexto marcado por la incertidumbre, la aceleración, la fragmentación del sentido, la tecnologización de la vida y un capitalismo global que penetra incluso en lo íntimo. Y ese es el suelo desde donde hablan estos autores, un mundo donde las categorías clásicas, el sujeto, la identidad, el Estado, la comunidad o la naturaleza, ya no son evidentes, entonces deben repensarse profundamente. Tomando todo lo que se habló, tenemos que también armar una mirada de cómo ellos ven el mundo en el que estamos viviendo, porque estos son solo palabras al aire, son diagnósticos, como decíamos, pero cada uno de ellos tiene una mirada del mundo desde una perspectiva. Entonces, Carla va a comentar un poquito cómo lo piensa Edgar Morin. Bueno, gracias Dani. La mirada del mundo como complejo es aquello que postula Edgar Morin, donde el mundo nunca es simple, aparte de esa base. En Introducción al Pensamiento Complejo del año 1990, este autor afirma que la realidad está hecha de interacciones, de incertidumbres y sobre todo de contradicciones. Esta mirada invita a pensar, pero sin reducir la complejidad de todo lo que es real. También ya en una mirada del mundo como algo perturbado o amenazado, tenemos autores como Bauman, Hahn, Zizek o John Gray, donde Bauman nos habla que tenemos vínculos frágiles y sociedades líquidas. Hahn, por su parte, habla de la autoexplotación, la vigilancia y la transparencia. Zizek habla de la crítica al capitalismo global en el que estamos y su ideología. Y John Gray habla del escepticismo ante el progreso humano. Estos diagnósticos son críticos, incluso sombríos, que muestran un mundo en crisis o desorientado. Bueno, y tenemos como tercera mirada el mundo como desafiante, pero con posibilidad. Acá hay algo un poquito más esperanzador, porque no todo es pesimismo. Habermas, en el año 1973, sostiene que el diálogo democrático aún puede sostener la vida pública. Nussbaum, en el año 2011, propone emplear la justicia desde las capacidades humanas. Y Haraway, en el año 2016, invita a crear nuevas formas de convivencia multiespecie. Estas son miradas que reconocen las crisis, pero que se aferran a la posibilidad de una transformación. Entonces ya con estas miradas, con estos diagnósticos, ya podemos tener un poquito más de como contexto y poder ir a reflexionar sobre lo que estamos hablando. No solo decir diagnóstico y decir palabras, sino que también armar una opinión sobre esto. Con Daniela creemos que estas perspectivas no solo describen el mundo, sino que también revelan sus tensiones, son capaces de mostrar las grietas que tienen y sobre todo las posibilidades. Porque actualmente vivimos en un mundo donde las certezas del pasado ya no alcanzan ni dan abasto para poder responder las preguntas que tenemos en la actualidad. Lo interesante es que la complejidad del presente no es solo un problema, sino que es también una oportunidad. La fragilidad de Bauman, el cansancio señalado por Hahn, la crítica de Zizek o la ruptura humano-máquina que en Haraway nos inquietan, también nos abren caminos a repensar quiénes somos. Bueno, pero estas teorías funcionan como alarma y como mapas al mismo tiempo. Me explico. Alarmas porque advierten riesgos reales, como el agotamiento, la precariedad afectiva y la crisis ecológica. No obstante, son mapas porque a su vez ofrecen ruta. Por ejemplo, Habermas ofrece lo que es el diálogo comunicativo. Nussbaum propone la ética de las capacidades. Morin habla y plantea el pensamiento complejo. Y Haraway habla y plantea y especifica y sobre todo desarrolla la teoría de la imaginación de multiespecies. El mundo contemporáneo exige pensar en interdependencia. El sujeto autónomo y autosuficiente da paso a un sujeto situado, vulnerable, creativo y capaz de imaginar futuros compartidos. Quizás pero para nosotras con Daniela es una certeza. La clave es entender que la crisis no solo revela aquello que se desmorona, sino que también nos da luces de cómo podemos reconstruir esto. Porque para nosotras pensar el mundo no es solo criticarlo, sino que hacer una crítica constructiva y también poder transformarlo desde su propia realidad. Gracias por acompañarnos hoy día con nuestro último capítulo de nuestro podcast perdón, me atoré, de miradas contemporáneas. Y si es que no sabemos, nos veremos en un próximo, pero por ahora es uno solo. Chao, chao.